Romanos capítulo 1, verso 16, leemos la palabra del Señor de la siguiente forma. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder, diga conmigo, es poder. Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Padre, te damos gloria y te damos gracias, Señor, por tu palabra maravillosa, pidiéndote, mi Cristo, que nos hables como solo tú sabes hacerlo, mi Dios. En medio de tantas voces queremos escuchar tu voz. En medio de tantas opiniones deseamos, Señor, ser dirigidos por tu palabra, que es la opinión perfecta en cuanto a todas las cosas. En el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo, te pedimos todo. Amén. Llevamos unas 4 semanas ya hablando acerca de este tema, el orden de Dios. Estuvimos hablando acerca del orden de Dios para la familia, el orden de Dios para el hombre, y todos los hombres, ¿verdad? Recibieron palabra acerca de lo que Dios ideó como diseño para ellos. También estuvimos hablando sobre el orden de Dios para la mujer y hablamos también acerca del orden de Dios en cuanto a la adoración. Y quiero hacer hincapié en esta última porque es tan imperativo que el cristiano entienda que a la hora de adorar a Dios es un gran peligro adorarle como nos sentimos, o que nuestra alabanza a Dios esté basada en las circunstancias. Cuando Dios enseñó acerca de cómo adorarlo, Él siempre tenía unas especificaciones y unas exigencias muy claras. ¿Por qué? Porque Dios está lleno de conocimiento acerca de quién Él es. Si hay alguien que sabe quién es Dios mismo. Entonces, como Él sabe quién Él sabe el nivel de adoración que solamente Él merece. Y como Él está lleno de conocimiento de eso, Él sabe que Él se merece la más alta excelencia en cuanto a nuestra adoración. Porque Él conoce quién Él es y Él sabe que Él se la merece toda. ¿Alguien dice amén a eso? Entonces ahí estuvimos aprendiendo acerca de cómo adorar y vimos la diferencia entre la adoración tipo Caín y la adoración tipo Abel. Y decíamos en ese mensaje, si estás adorando tipo Caín, muévete. Adora tipo Abel. En otras palabras, adora conforme al diseño, conforme al patrón que Dios establece en la palabra acerca de lo que es la verdadera adoración. Entendiendo que la adoración en el viejo pacto estaba anclada en un sinnúmero de cosas que la gente tenía que hacer. La adoración en el Antiguo Testamento estaba llena de rituales, estaba llena de repeticiones, estaba llena de un sinnúmero de cosas que era necesario que la gente hiciera. Entonces, una de las cosas que dijimos es que ese no es el tipo de adoración que usted y yo estamos llamados a ofrecerle a Dios en este tiempo. ¿Por qué? Porque ya no somos una iglesia de viejo pacto. Diga conmigo, el viejo pacto, así quedó, viejo. Antiguo Testamento, antiguo pacto. Ese era el trato de Dios en ese tiempo. ¿Con quién? Con Israel. Amén. Pero cuando Cristo entra en la escena, entonces comienza lo que se conoce como nuevo pacto. Y dentro de este nuevo pacto también afectó hasta nuestra manera de adorar. Entonces ahora nosotros ya no estamos esclavizados a los rudimentos antiguotestamentarios, sino que ahora adoramos conforme a lo que Jesucristo logró por usted y por mí en la cruz del Calvario.
todo cambió. Nosotros predicamos que todo cambió a partir de la cruz. ¿Alguien dice amén a eso? Nada cambió cuando Jesucristo nació, ¿sabe? Todo cambió cuando Jesucristo murió y se levantó al tercer día de entre los muertos. Por eso es que nos corremos un gran peligro cuando tratamos de adorar basado en la vida del Jesús hombre. ¿Por qué? Porque Jesús vino aquí a cumplir con toda la ley mosaica, toda la ley que había sido dada. ¿Cuántas leyes habían? 613 leyes. Y Jesucristo las cumplió todas. ¿Por qué Él tenía que hacer eso? Porque ninguno de nosotros jamás pudo cumplir con esa ley. Nadie pudo establecer y hacer paz con Dios a través del cumplimiento de la ley. Entonces vino Dios, se hizo hombre, dice la palabra, que el verbo se hizo carne. Ya me estoy metiendo aquí en lo próximo, porque hablamos del orden de Dios en la adoración, pero ya empezamos hace un domingo atrás a hablar acerca del orden de Dios en cuanto a su evangelio. Entonces, ¿por qué es importante entender el orden de Dios en cuanto a su evangelio? Porque yo soy, esto lo dijimos la semana pasada, yo soy el resultado directo del evangelio que yo he aprendido. Usted es el resultado directo del evangelio que usted aprendió. Si usted aprendió un evangelio legalista, tu adoración va a ser legalista. Ay, vio que nadie dijo amén. Yo lo noté, pero yo nací en este ambiente y vengo de esa onda donde la alabanza a veces ya no es alabanza pura a Dios, es una alabanza que amenaza. ¿Nadie ha estado en un servicio así? Que el pastor dice algo y el hermano cuando adora dice aleluya y miró a alguien. ¡Uy! Esa alabanza como que mete miedo, ¿verdad? Una alabanza amenazante. Oye. ¡Habla, papá! Oye, alaba ahora. Tú de momento cuando te miran a ti, tú te sientes hasta en pecado y ay Dios mío, ¿de qué se habrán enterado? Porque es una alabanza que viene con una agenda escondida. Yo fui víctima de esto. Yo nací en este evangelio legalista. Y anoche, en la boda de mi hermana, yo compartía esto con alguien en la boda, cuando veía a mi papá. El ejemplo más grande de una persona que madura de un evangelio legalista a un evangelio de gracia, lo tengo en la vida de mi propio padre. Mi papá, yo nací en el evangelio. Para los que no me conocen, cuando nací me informaron que era pentecostal, ya. No me dieron, no me dieron ni libre albedrío. Eres pentecostal, vas a hablar lenguas. Entonces, toda mi vida nací en ese ambiente. Y ver ayer a mi papá disfrutarse, a su familia, a sus nietos, a las yernas de él, porque estaban todos mis hermanos con toda su familia. Y me emociono, ya ustedes me conocen, soy yo llorón. Pero ver a mi viejo moviéndose al ritmo de la música y sacando a Adrianita, mi niña, para moverse con ella, y yo me le acerco y yo le digo, si te llegan a ver. Sí, porque tú sabes, bastante que él me azotó a mí con la ley. Entonces pues yo le dije, si te llegan a ver. Dios tenga piedad. Pero ¿por qué te digo esto? Porque cuando somos confrontados con el verdadero evangelio está diseñado para transformar vidas.
Si el evangelio que aprendiste no ha transformado tu casa, tu matrimonio, todo lo que tú eres, no aprendiste el evangelio de Jesucristo, aprendiste una copia barata del evangelio, y como estudiamos y aprendimos el domingo pasado, nunca una copia es igual al original. ¡Oh! Hace tiempo que no hago esto, me voy a tomar la libertad. Ya yo hablé con el pastor de la casa y me dijo que no hay problema. Te voy a confesar, a los que no me conocen, yo veo algunas familias nuevas que nos visitan. Yo soy fanático de los poemas. Me encanta la poesía. Y el Señor me ha dado la oportunidad de escribir algunos poemas. Y yo quiero hacerte un poema que puede ser un poco corto si se me olvida. Y claro, no dormí bien, entonces yo espero acordarme por lo menos de los puntos principales. Pero habla del Dios que yo conocí cuando era apenas un niño versus el Dios que yo conozco hoy en día. Yo no sé si puedes estar de acuerdo conmigo en que si hoy en día usted y yo estamos de pie, no es por nuestros credos o nuestras normas de interpretación teológica. Si hoy en día estamos de pie es por su gracia. Entonces, escribí esta poesía que la titulé Testimonio. Dice así: no siempre fluyen las palabras. A veces es necesario rasgar el velo de las apariencias y dejar que la razón y la verdad giren el timón de la garganta. No es fácil. Generalmente prefiero vertir sobre un papel los sentimientos, adornarlos de tal forma que ni ofendan ni revuelquen los sentimientos del alma. Por algún tiempo he conservado muy bien vestidas mis opiniones. Mi vida entera la he vivido conforme a las reglas, sin nunca jamás cuestionarlas. Desde muy niño me enseñaron de Cristo. Todavía recuerdo estar en aquel salón sentado en aquella banca. Hoy vamos a aprender sobre el pecado, dijo la maestra. Abrió su libro y así comenzó la cátedra. Mientras tú le seas fiel a Dios y no le falles, dijo, Jesús está con sus brazos abiertos para abrazarte y decirte cuánto te ama. Pero el día que peques, ese día te dará la espalda. En aquel momento sus palabras se hicieron mudas. Aquel pensamiento dibujó imágenes en mi mente que al pensarlas me aterraban. Mantener a Dios con los brazos abiertos. Obrar de tal forma que no me esconda la cara. No fallarle fue mi lema. Pecar ni con el pensamiento, con tal que no me rechazara. No se hicieron esperar las frustraciones. En cada paso del camino los pensamientos me traicionaban. Era como si queriendo hacerlo recto, mis acciones se confabulaban y obedecía al fin y al cabo todo lo que el corazón sin misericordia me dictaba. Era inútil. Me sentía morir cada vez que le fallaba. En mi mente solo estaba la imagen de Cristo dándome la espalda. Llegó el momento en que la insensibilidad comenzó a marcar el rumbo de mi barca. Me dejé llevar por el agua embravecida que furiosa me arrastraba. Guardé el corazón en el nudo de un pañuelo hecho de lino. A la conciencia hice prisionera de la pretensión y el olvido. Hasta que un día escuché una voz a la distancia. Gritaba mi nombre y por más que intentaba no podía ignorarla. Me dijo, escucha bien, hoy voy a enseñarte lo que nunca aprendiste en ninguna de tus aulas. Hoy te mostraré quién soy yo y no te quedará duda de quién es el que te habla. Y esa imagen mía que tienes triste, pobre y difamada, se abrirá un sendero impregnado de paz, de amor y esperanza. ¿Sabes? Yo soy más grande que tu pecado. ¿Quién es ese que oscurece esta verdad con palabras tan amargas? He sido yo quien desde el principio te he llamado. A ninguno de ellos he revelado esta verdad tan sagrada. Ellos predican un evangelio triste, repleto de credos y lecciones llanas. Un evangelio frágil, sin sentido y de emociones vanas. La verdad es que te amo lo suficiente como para morir de brazos abiertos y piernas cruzadas. Tanto como para pagar el precio de tu vida endeudada. Y este sacrificio podrán invalidarlo aquellos que pintan mi salvación tan frágil y tan cara. Nunca.
nunca podrán negarte lo que yo he pagado por darte la esperanza. Que sigan ellos predicando sus falacias. Tú, en cambio, debes comprender que mi salvación es por gracia, nada más que por gracia. No podía comprender lo que me pasaba. Era una extraña sensación de paz y no podía ignorarla. Comencé a comprender que cada uno de mis desiertos fueron diseñados por Él con el propósito de alimentarme el alma. Porque si para David escribir un salmo fue necesario que por el mismísimo infierno pasara, entonces a mí que me dejen sin vida. Y aun si quieren enterrarme sus lanzas, afílenlas bien, y cuando ya de rodillas me vean, comprenderán que habrá otro peleando mi batalla. ¡Aleluya! ¿Cuántos saben que el que pelea tus batallas se llama Jesucristo? Yo doy gloria a Dios porque me acordé. Pero ese fue el evangelio que yo aprendí. Un evangelio en donde le servimos a Dios basado en las transacciones. Yo te doy para que tú me des. Yo hago esto para que tú hagas esto otro. Es como si nos sentáramos en la mesa de negociaciones y le decimos al Señor: ok, Señor, esto es lo que yo voy a hacer. Yo me imagino al Señor riéndose con nosotros. ¿Sí? Porque es que si somos creados a imagen y semejanza de Dios, y Dios a 2 o 3 nos dio sentido del humor. La Biblia dice, Sofonías 3:17, ¿verdad? Que el Señor se ríe también. ¿Lo dice o no lo dice? Yo me imagino al Señor diciéndole a Gabriel: mira, Gabriel, él piensa que trae algo a la mesa de negociaciones conmigo. ¿Tú sabías que todas las veces que Dios se sentó a hacer un pacto con el hombre en la Biblia desde Génesis, el que ponía las pautas era Dios? Oh, yo tengo ganas de predicar. Que todas las veces que Dios fue a darle un pacto, desde el pacto edémico, el pacto adámico, el pacto noético, el pacto mosaico, el pacto davídico, todos estos pactos, mi hermano, siempre que Dios fue a hacerlo, Él era quien ponía las pautas. Él era el que decía: esto es lo que va a suceder, estas son las reglas del juego y tú te vas a dejar llevar por estas reglas. Hubo alguien una vez que se atrevió a intentó lo que yo aprendí aquí en Texas, intentó ponerle salsa al taco. Sí, porque este taco está perfecto y está bueno. El pacto no hay que añadirle nada, dígame. Dios le dice a Abraham, siempre estoy confundiendo yo los nombres. Dios le dice a Abraham, de cierto te bendeciré. Yo voy a hacer contigo hoy un pacto para que tú entiendas el empeño que yo tengo en cuanto a lo que yo voy a hacer contigo y a través de ti. En el tiempo abrámico, siempre la gente tendía a hacer un juramento. Cuando se hacía un pacto, siempre los 2 hombres que iban a hacer pacto tenían que jurar por algo o alguien más poderoso o mayor que ellos. Por eso la gente muchas veces, cuando se ponían de acuerdo a pactar, decía: Carlos, yo voy a hacer esto, esto y esto, y el sol es mi testigo que allí voy a estar. Entonces yo juraba y anclaba mi pacto en algo que yo entendía que era mayor o más poderoso que yo. Como Dios es un Dios también cultural, ¿alguien dice amén a eso? Cuando Dios va a hacer un pacto con Abraham, Él se suscribe a la cultura de Abraham en cuanto a hacer el pacto. Entonces Dios le dice: Abraham, de cierto te bendeciré. Pero al momento de Dios hacerle el juramento, Dios se encuentra con un terrible problema. Era que ahora Dios tenía que jurar por algo o por alguien más grande o más poderoso que Él mismo. Y yo me imagino que Dios miró a la izquierda y no vio a nadie más poderoso que Él. Y miró a la derecha y no vio a nadie más poderoso que Él. Entonces Dios le dice a Abraham: Abraham, por mí mismo he jurado que te voy a bendecir. Ancló su promesa en su propia vida. ¿Usted sabe lo que es eso?
Pero cuando se disponía a pactar con él, dice la Biblia que Abraham trajo las tórtolas y las palomas y las carnes para el sacrificio. Las trajo en una bandeja bien grande. Él dijo, hoy voy a pactar con Dios. Yo me imagino, él dice, hoy voy a pactar con Dios. Mira lo que traigo. Y puso su ofrenda en el altar. Aquí estoy, Señor. Vamos a hablar. Usted lo puede leer esta historia. ¿Qué fue lo que sucedió? Dice la Biblia que habían aves rodando encima porque vieron la carne que Abraham había traído al pacto. Y cuando vieron la carne, Abraham dijo, estos se van a comer la carne que yo traje para mi pacto con Dios. ¿Y qué empezó a hacer Abraham? Empezó a espantar. Empezó a espantarlas para poder pactar con Dios. En otras palabras, dijo, Señor, dame un momento, déjame ayudarte con esta parte, porque si las aves se comen lo que yo te he traído para mi pacto, se va a dañar el pacto. Quiso ayudar a Dios en su pacto. ¿Y qué fue lo que Dios hizo con Abraham? Dice, y Jehová hizo entrar a Abraham en un profundo sueño. Sí, porque es que a la hora de pactar, Él no necesita de tu ayuda. Él no necesita de tu opinión. Él no necesita de tu perspectiva. Dice la Biblia que entró Abraham en un profundo sueño. Y en su profundo sueño entonces Dios comienza a pactar con él. Y le comienza a dar las directrices. Y le comienza a decir, yo te he jurado, yo te voy a bendecir. Te dije desde Génesis 12, en otras palabras, decenas de años atrás te dije que yo te voy a bendecir y que en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Estoy haciendo pacto contigo hoy acerca de esto que yo voy a hacer. Cuando Abraham despertó, ya el pacto había sido decretado, había sido dado, había sido confirmado. Lo único que ahora tenía que Abraham hacer era que cumplir con las directrices del pacto. Yo no sé tú, pero eso está interesante. ¿Por qué? Porque en el Evangelio está todo lo que necesitamos para experimentar el éxito en todas las áreas de nuestra vida. Ahora sí, quiero comenzar mi predicación. No, pero óyeme, no me tardo. Ya terminé. Vente, Juan. Hoy va a ser el mensaje más corto del mundo, ¿verdad? Quiero leerte el versículo que leímos. Porque basado en todo esto, ahora Pablo entiende el evangelio que tenemos. Oiga bien, Pablo por fin como que le amanece el evangelio y dice, ahora sí entiendo. Le cayó el 20 y dijo, aún los apóstoles de Jesús la tenían equivocada. ¿Por qué? Porque los apóstoles de Jesús, habiendo visto a Jesús por 3 años cumpliendo con la ley, cuando Jesús se va, ahora estaban evangelizando, pero querían judaizar a todo el mundo. En otras palabras, querían predicar al Cristo resucitado en gloria, pero ahora querían que se circuncidaran y que cumplieran con toda la ley judaica. Yo no sé usted, pero yo no soy judío. Y yo sé que hoy en día está de moda que la gente muchas veces quiere buscar de qué tribu de Israel tú vienes y buscan su apellido. Me siento mal hablando de esto porque creo que 2 o 3 de aquí ya hicieron el search en Google. Entonces botaste el dinero si pagaste. Te quiero explicar lo que dice la Biblia, porque la Biblia dice que ahora en Cristo no hay ni judío, ni griego, ni gentil, ni romano, ni dominicano, ni puertorriqueño, ni mexicano, ni hondureño, sino una sola nación en Cristo Jesús. Pero lo que hacían los apóstoles del Cordero, lo que hacían los apóstoles de Jesús, ¿qué era? Precisamente lo que a veces hacemos usted y yo, que pretendemos empujar nuestra cultura, la cultura del país de donde nacimos, antes que la cultura del reino. Entonces, lo primero que necesitamos entender para que estos próximos mensajes tengan sentido
es que el evangelio de Jesucristo no se circunscribe a ninguna cultura que no sea la cultura del reino de Jesucristo. Entonces ahorita dijimos que íbamos a leer este texto. Vamos a leer. Porque no me avergüenzo del evangelio. Oye bien, ¿por qué Pablo no se avergüenza del evangelio? Oye, para que entiendas. Porque la verdad del caso es que muchas veces cuando nos preguntan en público, ¿tú eres cristiano? Como que lo decimos con las muelas de atrás. Sí, yo soy cristiano. Pareciera ser que nos preguntan si tenemos una enfermedad. Parece que nos estuvieran preguntando si lo que tenemos es contagioso. Sí es contagioso. Pero no podemos avergonzarnos y mira por qué. Oye, él dice, porque no me avergüenzo del evangelio, y aquí te da la razón. Porque es poder de Dios. Primero que nada para salvación. Cuando dice porque es poder, ¿qué es poder? Fuerza. Cuando usted va a su tienda de electrónica favorita, si usted va a comprar algún juguete, usualmente en la parte de afuera de la caja te dice baterías no incluidas. ¿Qué quiere decir eso? Que puedes comprar el juguete y puedes tener el juguete y en el juguete está todo el potencial de que haga todo lo que la caja dice que el juguete hace. Pero si no tiene baterías, no tiene el poder que necesita para que pueda hacer lo que está diseñado hacer. Entonces Pablo dice, yo no me avergüenzo del evangelio porque las baterías ya están incluidas. Eso, mire. Eso quiere decir que si Cristo dijo, yo he venido para que tengan vida y que la tengan en abundancia. El Señor Jesucristo, cuando enseñó este evangelio, Él decía, yo vine a establecer algo que ustedes no entienden todavía. Cuando Pablo enseñaba, Él decía, ustedes no conocen, no saben. Cuando le hablaba a los efesios, Señor, yo oro para que tú alumbres los ojos de su entendimiento. Pablo decía, yo estoy orando para que ellos se den cuenta que lo que hemos venido a predicarle no es solamente la información, sino que viene incluido con las baterías. En otras palabras, es potencia. Yo estoy cansado de ver cristianos que dicen que creen en este evangelio, pero nunca han experimentado el poder de la batería de este evangelio. Gente que dicen que Cristo sana, pero todavía ellos siguen enfermos de situaciones que los han venido atormentando por muchos años. Gente que dicen en Cristo hay libertad, pero siguen siendo esclavos de los celos, de sus opiniones, de depresiones. Yo no sé de qué cosa está siendo esclavo, pero yo vine a decirte, creemos en el evangelio real, el que hace, el que produce cambios verdaderos. Diga conmigo, las baterías ya están incluidas. Seguimos informando la semana que viene, ¿sí? Póngase de pie conmigo.